Neoliberalismo fascista. Qué mal suena esta palabra, ¿verdad? Neoliberalismo fascista. Y claro, el que sea neoliberal pensará, oh, me están llamando fascista. Pero si yo solo creo en el mercado libre, pues es que el mercado libre es precisamente eso, fascismo. ¿Y por qué fascismo? Pues porque cuando un poder no se atiende a ninguna clase de control, suele abusar. Y abusar es fascismo. Así de claro. Y el neoliberalismo es el abuso de los fuertes sobre los débiles. ¿Y de dónde viene el fascismo? Todo el mundo sabe dónde viene el fascismo, ¿no? Habrá gente que no sepa ni lo que es el fascismo. Pero ¿y el neoliberalismo? ¿De dónde viene el neoliberalismo? Cuando yo digo joder, es que la palabra neoliberalismo fascista es porque sus orígenes vienen precisamente del fascismo. Es decir, la doctrina neoliberal, ¿en qué se basa? Se basa en el libre mercado, ¿no? Como hemos dicho. Se basa en privatizar lo público. Se basa en bajar impuestos. Y se basa en especular. Especular. En general, con todo. Hasta con la vida humana. Eso es el neoliberalismo. O sea, es decir, la gente que tiene el poder en el mundo se niega a ser controlada por ningún gobierno o por leyes. De momento no han conseguido eso, que no sean controlados ni por leyes ni por gobiernos, totalmente, pero sí que han conseguido pues como un 90% de lo que a ellos les gustaría. Es decir, han conseguido dividir a la gente desclasándola. La gente, por lo general, tiende a ser una sociedad capitalista, consumista, y están como muy convencidos que la pobreza no es fruto de las injusticias, que la pobreza es fruto de la vagueza. O sea, si tú eres pobre es porque no trabajas. Si tú trabajas duramente, pues dejarás de ser pobre. Qué gracia, ¿verdad? ¿Eh? Eh, ¿Alguno de vosotros que trabaja duramente no se considera pobre? Creo que la misma pregunta te da la respuesta. Desgraciadamente el neoliberalismo ha logrado convencer a demasiada gente que algún día ellos, trabajando duramente, podrán ser clase media alta. Y cuando esa gente neoliberal no alcanza sus objetivos y empieza a tener problemas, porque si uno se mete en más tierras de las que puede llevar o se mete en nóminas que no puede llevar, no es porque haya muchos pobres. No, 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 no. Es porque hay mucha corrupción, mucha especulación
y los gobiernos gobiernan para estos neoliberales fascistas que os hacen la vida cada vez más difícil. El neoliberalismo es el que os ha subido la luz cada vez más. El neoliberalismo es el que especula con la banca y os esclaviza con vuestras nóminas. Eso lo hacía el capitalismo, pero es que el neoliberalismo ha ido un paso más. Porque el capitalismo, pues bueno, tenía una serie de reglas que cumplía. Pero el neoliberalismo pretende no cumplir ninguna regla. La primera regla para ellos es ganar, ganar y ganar a toda costa, y les importa una mierda los derechos humanos y les importa una mierda este planeta. Y bueno, todo esto lo sabemos ya, mucha gente. Unos lo sabemos, otros lo intuimos y otros lo estamos aprendiendo a marchas forzadas. Porque gracias al neoliberalismo cada vez vivimos peor. Pero vamos a los orígenes del neoliberalismo. Sí. Ya que hay tanto jovencito que está como muy convencido de que el neoliberalismo es lo mejor del mundo, ¿no? Por los emprendedores, los grandes emprendedores. El neoliberalismo, cualquiera puede ser un gran emprendedor. Claro. Y un gran pringao también. Bueno, pues cuando yo digo que el neoliberalismo es fascista, es porque precisamente el neoliberalismo nació de las dictaduras. Claro, aquí es que hay mucho que explicar. Esto es muy largo de explicar y difícil de armar, pero bueno, yo lo voy a intentar. Y todos habéis oído hablar de las grandes crisis, ¿no? Del crack, ¿no? De Nueva York, por ejemplo. Bueno, ese crack fue debido precisamente al neoliberalismo. Pero bueno, que me estoy perdiendo. El neoliberalismo ya sabemos que es una manera de especular sin control. Y para que no tengan control, lógicamente necesitan de gobiernos corruptos que les pongan alfombra roja. Bueno, pues empezó con las dictaduras después de la Segunda Guerra Mundial. Nació lo que se dijo el Plan Marshall, ¿no? Que ahí entraban pues derechos y obligaciones del ciudadano. Pero esto no fue gratuito. Esto no fue un acto, como diría yo, de buenismo por parte de las clases dominantes, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial y años posteriores a la depresión, la posguerra, pues se decidió que se iban a darles a los ciudadanos una serie de derechos. Esos derechos todos los conocemos: la sanidad pública, la educación pública, entre otras. Pero esto fue porque temían al sistema comunista, que fueron los primeros que hicieron pues el estado del bienestar. Esto que está ahora en peligro, que mucha gente se cree que se lo debe al capitalismo y al socialismo, pero a este socialismo, al de pega que tenemos ahora, no al socialismo comunista, que es el verdadero socialismo, se creen que se lo debemos al capitalismo. Y es una de las grandes mentiras,
del neoliberalismo y del capitalismo, de ambas. No tanto el neoliberalismo, porque el neoliberalismo trata de acabar precisamente con el estado de bienestar. Bueno, la cuestión es que después de ganar a los nazis, los comunistas, sí, los comunistas ganaron a los nazis, no los americanos, no esas películas que nos han contado de los americanos, no. A los americanos les salió muy barato la Segunda Guerra Mundial y fueron los que más partido sacaron de ella. A ellos no les bombardearon y ellos económicamente no perdieron nada. Al revés, ellos fueron los que más se beneficiaron de la Segunda Guerra Mundial porque fueron los que más armamento suplió a todos los demás, Estados Unidos. Pero aparte de eso, pues lógicamente, si no les bombardearon en sus terrenos, pues su economía tampoco se resintió demasiado. Bueno, pero volvamos a lo que estamos hablando, que es del neoliberalismo y de dónde viene. Pues como iba diciendo, los rusos fueron los que crearon el estado de bienestar, el verdadero estado de bienestar, que era que no te costaba nada los servicios sociales y las energías, cosa que el capitalismo bien que no las ha cobrado. Bueno, pues como el comunismo empezaba a convencer a la gente de que se podían hacer las cosas de otra forma y mucho mejor y más equitativas, menos ricos y más gente de clase media, por decirlo de alguna manera, pues claro, el resto de Occidente les copió el estado del bienestar, que se les llamó joder, que se me ha olvidado, coño. Marshall, me viene ahora a la cabeza, yo tenía la punta de la lengua. Bueno, la cuestión es que les copiaron a los comunistas el estado de bienestar, ¿vale? Y ese estado de bienestar pues funcionó muy bien durante muchos años. Claro, los capitalistas necesitaban convencer a la gente de que el Estado capitalista era la mejor opción. Y por contra, el Estado comunista, pues gracias a la muerte de Stalin y la posterior venida de traidores a los gobiernos, pues fue perdiendo fuelle hasta que fracasó, pero no fracasó por las políticas de Stalin, no, fracasó por las políticas de Yeltsin, de Gorbachov y toda una clase de traidores que acabaron con el estado de bienestar que había en Rusia. Mientras que en el resto del mundo, pues el capitalismo pues ya había convencido a la mayoría, ¿no?, de que el comunismo fue un fracaso y que gracias al capitalismo tenía un estado de bienestar, sin decirles la verdad, que el estado de bienestar se lo robaron a los rusos o al comunismo. Y esto mucha gente lo ignora, demasiada gente lo ignora. Muchos que se meten con el comunismo o se meten con los comunistas, pero curiosamente nunca se meten con el fascismo. ¿Por qué? Pues la única explicación es que vengan de familias fascistas y claro, no se van a meter con ellos mismos. Debe ser eso. Eso y luego que hay muchos gilipollas que se deja llevar por los tópicos y ni siquiera investiga realmente cómo son las cosas en la vida. Simplemente se dejan llevar por sus prejuicios o por sus tripas. Como dice el dicho, donde no hay mata, no hay patata.
vamos al tema. La cuestión es que durante bastantes años, pues allá para hasta los 50, sí, más o menos, hasta los 50, pues el estado de bienestar funcionó muy bien y las grandes fortunas pues tenían un control. Por ejemplo, en Estados Unidos el IRPF para las grandes fortunas era del 90% y no había ningún problema, porque esas grandes fortunas ganaban mucho dinero a costa de la gente que consumía sus productos. Por lo tanto, lo lógico es que ese dinero lo repartieran. ¿Cómo? En impuestos. ¿Cómo se debe hacer? Al mismo tiempo que, claro, ese estado de bienestar se tenía que sufragar con impuestos de todo el mundo. Y bueno, en aquellos años la gente tenía muy claro que los impuestos eran para hacer patria, para hacer país, para que todo el mundo tuviera más o menos una seguridad en la vida. Que si tú cayeras malo, pues tuviera un Estado que te rescatara. Y bueno, en aquellos años pues había una clase trabajadora que tenía muy asumido eso de los impuestos. Había una unión entre pobres y clase media, por decirlo de alguna manera. Claro, entonces aún no había aparecido el neoliberalismo. Pero no tardaría mucho en empezar. Empezó cuando Reagan llegó al poder a Estados Unidos y Thatcher, la dama de hierro, llegó al poder en Inglaterra. ¿Qué es lo primero que hicieron? Bajarle los impuestos a los ricos. ¿Qué más hicieron? Pues eliminar todos esos controles que había a la banca y a la empresa. O sea, favorecer la especulación. ¿Qué más hicieron? Pues empezar a bajar salarios, a privatizar empresas públicas que funcionaban muy bien, que gracias a esas empresas públicas la gente pues disfrutaba de unos servicios o bien gratis o bien a unos precios muy razonables, como puedan ser la luz, como puedan ser el teléfono, por poner dos ejemplos. Y ahí es donde nació realmente el neoliberalismo. ¿Qué provocó eso? Pues las primeras crisis mundiales. Pero no contentos con esos, pues porque las crisis vienen precisamente por eso, por la avaricia sin control. Y es ni más ni menos lo que es el neoliberalismo. ¿Cuándo se salió de la primera crisis? Pues precisamente haciendo lo contrario a lo que dice el neoliberalismo. Haciendo obra pública, dando muchos puestos de trabajo en obra pública, en fin, haciendo la vida más fácil a la gente y no más difícil, con lo cual van a tener más posibilidades de gastar y de volver a mover el dinero. Y por eso pues salimos de la primera crisis mundial que hubo en el mundo. Gracias no a políticas neoliberales, no. Se salió gracias a políticas públicas. Sin embargo, toda la vida nos han metido la mentira de que Thatcher, por ejemplo, pues salvó Inglaterra gracias a sus políticas. Por poner un ejemplo. Pero bueno, ¿por qué yo le llamo neoliberalismo fascista? Pues porque empezó precisamente en tiempos de dictadura como la que fue primero en Chile, donde
mataron a Salvador Allende, o como la que fue la de Varela en Argentina, donde acabaron con los peronistas. Que en esas dos dictaduras pues, se hizo pues ese ensayo de acabar precisamente con todo lo público, privatizar todo lo público, llevar al extremo a los más pobres y beneficiar a unos cuantos. Eso se hizo primero en dictadura, antes que en democracia. Por eso el neoliberalismo es fascista. Es abuso, es fuerza y es maldad. Desgraciadamente, con los años, el neoliberalismo logró dividir a la gente. Cuando la gente empezó a olvidarse de lo mal que lo había pasado en la guerra, empezó a olvidarse también de aquellos años que tuvieron hermosos, donde la gente tenía empatía por los demás, y empezaron a hacerse clases medias y a creerse lo que no eran, se empezó a desclasar la gente. Se empezó a pensar de una forma, ¿cómo diría yo?, mentalidad capitalista. Ya no se hacía patria, ya no se pensaba en que todo el mundo tiene derechos. No, ahora se pensaba en que esos derechos te los tienes que ganar. No se trata de que los derechos te los dé el Estado, en una suerte de justicia social, que es como debería ser. No. El neoliberalismo convenció a mucha gente que los derechos te los tienes que ganar trabajando. Y que si eres pobre, la culpa es absolutamente tuya. Y solo es porque no eres una persona trabajadora y responsable. Y desgraciadamente, pues mucha gente ha comprado eso. Y aunque les amarguen la vida por todos los medios, la culpa no se la van a echar a los gobiernos que especulan, o a las grandes empresas que especulan y corrompen los estados. No, se la van a echar a los más pobres. Y eso también es fascismo, porque ahí ya entra la xenofobia y también el racismo, ¿por qué no decirlo? ¿No? Igual que los fascistas en los campos de concentración les ponían estrellas amarillas a los judíos para saber quién eran los judíos, pues el neoliberalismo al pobre también le pone su estrella ficticia, pero que es peor, entre nosotros también nos vamos marcando. Mira ese, el de la paguita, por poner un ejemplo. Y eso también es fascismo. Por eso lo digo neoliberalismo, fascismo, porque se hizo así. En sitios donde las leyes no les permitían hacer todos los desbarajustes que ellos hacen siempre que están en el poder, pues necesitaron de golpes de Estado. O sea que no nació de la democracia el neoliberalismo. Y a día de hoy lo que tenemos ya no es capitalismo, es neoliberalismo y además fascista, porque les importamos una mierda. Las personas les importamos una mierda. Y lo que es peor es que mucha gente que es neoliberal, gente normal y corriente, gente trabajadora que está por 400 euros o por 800 euros, pues tiene el mismo pensamiento. Y miran por encima del hombro a otras personas que han decidido pues resistirse a esa aborigen de falta de derechos. Neoliberalismo fascista, sí, y lo están demostrando, y cada día más, y si no les paramos los pies, si no empezamos a rebelarnos, pues nos van a preparar otra crisis,
porque ellos no van a parar. Todas las crisis las han hecho ellos, los neoliberales, no las han hecho los comunistas. No, las han hecho los neoliberales. Todas. Y las que vengan a partir de ahora, si no les paramos los pies, también las van a hacer ellos. Porque ellos no creen en la justicia. Ellos no creen, ¿cómo diría yo? Sí, en la justicia social. No creen en la justicia social. Ellos no asumen que para que ellos se hagan ricos y millonarios tienen que pagar una cuota. Y esa cuota ya no la cubren dando trabajo, porque cada vez dan menos trabajo. Y eso es lo que no se os mete en la cabeza a vosotros. Eso no se os mete aquí en la cabecita. Que ya no cubren las cuotas de trabajo. Que ya no vale decir como dan trabajo, oye, pues ya que dan trabajo, pues ellos, oye, que paguen menos impuestos, porque... No, señores, no. Cada vez dan menos trabajo, cada vez dan menos calidad de vida, y ellos cada vez se hacen más ricos, y nosotros cada vez vivimos peor. Y eso lo tienen que pagar. Si no hay gobiernos que los pongan bajo cintura, con leyes que los controlen, ¿qué menos? Que por lo menos paguen los impuestos que tienen que pagar. Pero es que resulta que se están saliendo con la suya, porque ni pagan los impuestos que tienen que pagar, ni tampoco tienen los controles sobre ellos que deberían tener. Y esto se lo debemos a gobiernos como, por ejemplo, el que hubo aquí como José María Aznar, ¿no? Que José María Aznar fue, pues, ¿cómo diría yo? Pues un Reagan Thatcher a la española. Porque ¿qué hizo José María Aznar cuando llegó aquí? Y cogió el poder. Pues hizo lo mismo. Privatizar todas las empresas estatales que estaban bien. Que gracias a ellas teníamos una calidad de vida asegurada. Privatizaron Telefónica, Renfe, o sea, todas las empresas. Es que no me vienen ahora a la memoria. Seguro que vosotros lo tenéis más claro, incluso que yo. Me da rabia, de verdad, me da rabia. Cuando me pongo así, echo de menos no haber estudiado más para tener más facilidad de palabra y más agilidad mental. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que tengo. Aún así, tengo mi cabecita muy clara. Y cada día más. Y cada día más. Unidos podemos siempre.